Hola, bienvenidos al canal YouTube de Xur de Morán una vez más y que sean muchísimas más. Estamos en Doriga, concejo de Salas, camino primitivo, recién entrados en el concejo de Salas, muy cerca ya de Cornellana, el puente de Cornellana y el mítico paso del Narcea hacia el monasterio de San Salvador de Cornellana, y de ahí ya, bueno, pues rumbo hacia Salas, la capital del concejo. Aquí tenemos el río Doriga, más arriba río El Fresno, y esto es la entrada al pueblo de Doriga, cabeza de la parroquia del mismo nombre. Esta es la zona de las Dorigas, pertenece al concejo de Salas, pero siempre tuvo una idiosincrasia propia desde tiempos medievales. Son varias parroquias y esta iba a ser un poco el centro de lo que eran las Dorigas, ¿no? San Esteban, y hay varias parroquias, todas en el concejo de Salas, pero que tuvieron una idiosincrasia muy singular al este del río Narcea. Por ahí va, bueno, la autovía y sus ramales y los montes que separan los concejos de Salas y Grao. Bueno, llegamos casi al oscurecer. Estamos ya llegando al invierno, mes de diciembre, y no son las 6 de la tarde y ya está oscureciendo. El paisaje es diferente, pues claro que se puede hacer el camino primitivo en invierno, y si nieva pues esperas a que pare de nevar. El paisaje es más invernal, hay menos hojas en los árboles, dentro de poco pues los de hoja caduca la perderán toda, pero también ves cosas que a lo mejor el resto del año permanecen ocultas, como el molino. El molín de casa, la casona Lo Rico, Calo Rico, que vemos aquí con su galería. Una casa de indianos fundada por Restituto Rico, creo, que hizo fortuna en Cuba, y si no me equivoco, y hacia 1890, regresando, construyó esa casa. Qué galería se ve ahí más bonita. El camino va a subir luego por ahí arriba, por la Beguina, y luego bajará a la Ponte, las casas del puente, donde estaba el antiguo puente medieval del Narcea. Y tenemos la iglesia de Santa Eulalia, Santa Eulalia de Doriga, del siglo XVIII, lo que vemos ahora, estilo más bien neoclásico, pero que conserva restos medievales, románicos. Seguimos caminando. Hermosa casa de galería, hórreo de corredor y bodega debajo. Aquí abajo, bueno, pues solían guardarse los aperos, podía ser cuadra, la corrada, espacio delantero de la casa, un tendejón y, bueno, la iglesia de Santa Eulalia con la torre ahí siempre a la vista. Os pongo, siempre os lo quiero decir, os pongo el enlace a la página, al blog de Xur de Morán, al mío, y en los comentarios del vídeo, para que, bueno, tengáis la historia más pormenorizada, metro a metro, piedra a piedra, de todo este entorno, de la iglesia, de la casa, la casona Lo Rico, Calo Rico, como también se dice, el palacio de Doriga también. Aquí tenemos el puente sobre el río Doriga. La iglesia. Ya os digo, actualmente lo que se ve es del siglo XVIII, neoclásico, pero hay restos románicos del XII o XIII. La casona Lo Rico con así unos árboles ornamentales como gustaban de tener muchos indianos. La casa y el molino. Y estos serían ya los arrabales, a lo mejor de los caseros, casas de los caseros o tal del palacio de Doriga. Ya os digo, se construyó en el siglo XV-XVI sobre una torre medieval, se fundó un mayorazgo hacia 1599 o así, y
Bueno, y esta torre tuvo, por supuesto, su historia. Bifurcación y a la izquierda. Aquí hay una vieja fuente, ¿no? Ahí tenemos la señal, Xacobea, fuente y la iglesia. Aquí tenemos una capilla lateral muy grande, la torre campanario, soberbia, se dejó en piedra vista. Hay una puerta aquí por la que parece que desde Casa Lo Rico podrían ir directamente a la iglesia. El camino va por ahí, pero nosotros nos metemos siempre aquí, al Cabildo. Aquí varias veces, Cabildo Pórtico. ¿Cuántas veces aquí nos guarecimos de lluvia? Los años que Capacita estaba cerrado, porque tiene su historia también. Y aquí tenemos restos románicos en esta portada, restos de la antigua iglesia. Ahí tenemos un arco de dientes de sierra, sencillo relativamente, pero eso, siglo XII, XIII seguramente. Son dientes de sierra, pero que nos recuerdan a lo que también en arte se denomina cabeza de diamante, punta de diamante, o punta de diamante. Casi parece una tetrapétala, una flor de 4 hojas. Ahí tenemos. Y aquí un elemento excepcional. El ara de consagración del año 1121, si no me equivoco, del obispo Pelayo. Obispo Pelayo, no confundamos con el rey Pelayo, que era mucho más antiguo, del 1121. Y aquí, bueno, pues aparece esa fecha y aparece, bueno, pues en nombre del Señor Jesucristo. Aquí se consagra este templo con las reliquias de San Martín, San tal, San cual. Lo que os digo, tenéis la traducción en lo que voy a poner debajo, la entrada al blog. Si tenéis oportunidad de ver por dentro la iglesia, suele estar cerrada, merece la pena. Hay un retablo barroco de Santa Eulalia, 1680, otro también barroco de la Virgen María, y en el de Santa Eulalia, o Santa Olaya, patrona de la diócesis asturiana, hay arriba un Cristo, bueno, un Calvario, digamos, Cristo crucificado, San Juan y la Magdalena, que parece que son más bien como de estilo gótico, aunque las imágenes de San Juan y la Magdalena son un poco más arcaicas, más a lo mejor hieráticas, románicas, y al fondo se ve un cuadro de la Jerusalén celestial, ¿no? Sería el Monte Calvario, el Monte Gólgota, Cristo, San Juan y la Virgen María. Dije la Magdalena, igual me tracabundí, igual me confundí. Creo que era San Juan y la Virgen María. Pero bueno, lo que os digo, en el blog aparece más detallado pues esta descripción. Suelo de cantos rodados, bancos corridos a manera de pollos de piedra. Aquí se sentaría la gente a salir de misa, habría su reunión, su concello abierto, comentar lo uno o lo otro. Y este es el tejado que se denomina atellabana, ¿no? Aunque tiene un revestimiento, se le puso. Atellabana es atejabana, es un tejado con la teja que estaría, digamos, sin nada dentro, aunque aquí sí vemos, claro, por humedad, que sí le puso un revestimiento. Y ahí tenemos Capacita. Bueno, vamos a verlo mejor sin tanta contraluz. Aquí hay un nártex al pie de la torre. Aquí seguramente hubo, antes de las reformas del 18, o antes aún, porque esto vete a saber la pila de transformaciones que habría tenido a lo largo de los siglos, habría habido una portada románica occidental que desapareció, que seguramente sería más rica que esta. Bueno, y aquí tenemos Capacita. Aquí albergue, restaurante, chigre con mucha solera, fundado en el año 1929 por Rutilio García, creo recordar, y María de la Paz Abello. Pacita, de ahí vino Capacita. Y esto lo recuperó un descendiente, un nieto, creo. Lo recuperó Antonio Arias, Toño, hacia el 2010. Estaban aquí además las obras de la autovía y todo, y bueno, aquí paran y duermen peregrinos del camino primitivo de Santiago. En sus tiempos antiguos, aquí había baile. Estaba la orquesta Jazz Bahía y otras, y se bailaría, bueno, pues a lo mejor con la gramola, el organillo. A ver si un día podemos
ver a Antonio Arias y que nos explique bien, mejor que yo, que me puedo equivocar toda la historia de este lugar tan emblemático, ¿no? Donde se come bien. Y ahí tenemos la carretera que baja hacia el corredor de Narcea, la panera ya desvencijándose de Calo Rico, la casona Lo Rico, los montes hacia Santa Eufemia y los Tallos y otros, eso es ya al otro lado del Narcea, y el camino sigue por aquí. De Capacita de frente. Ahí tenemos el mojón y ahí tenemos el camino. Distancias kilométricas, 277 kilómetros a Santiago, 14 kilómetros a Salas y 3 kilómetros a Cornellana. El mapa de esta zona, aunque vamos, está puesto, no sé si ya decirlo un poco al revés, ¿no? Esto sería el este y esto sería el oeste. Hacia Tineo, Salas, Cornellana, Alto del Fresno, y ahí tenemos Doriga. Oviedo, Grao, el Fresno, Doriga. Bueno, antes de seguir camino, vamos a acercarnos a ver si podemos ver un poco el palacio. Bueno, aquí vemos la parte, digamos, septentrional de la iglesia de Santa Eulalia, con otra capilla lateral. Recordamos, si tenéis oportunidad de verla por dentro, pues no dejéis de hacerlo y sacar alguna foto, a poco que os interese el arte, la historia, el patrimonio, la idiosincrasia de los pueblos del camino, porque ahí tenemos unos retablos barrocos preciosos y esa imagen de la Jerusalén celestial, pero de trasfondo de un calvario, de Jesús crucificado, San Juan y la Virgen María, si no me equivoco. Ya que paneras más grandes con los toneles de sidra, una buena pipa. Ahí se guardaba la cosecha, sobre todo el cereal para hacer el pan, el maíz. Y vamos hacia el palacio, por lo menos a la entrada. También con árboles, vamos a decir, exóticos, ornamentales, como gustaba de hacerse. Y ahí hay como, eso es realmente, esta es la carretera. El camino viene por otro sitio, viene por la Reaz. Eso es como de antigua granja o casería. Ahí hay como cuadras, hay una torre también, porque para atrás hay una finca muy extensa, el Praón. Y por aquí baja, hay otra vega y otro reguero que no me acuerdo cómo se llama, que va a dar al río Rodriga. Pículos Tallos, Capacita, ya va quedando atrás. Y aquí tenemos una portada también formidable, del año 1600, hay una inscripción ahí que lo pone. En el blog, la entrada del blog que os pongo ahí en comentarios, aparece la traducción de la inscripción que nos informa de la fecha de construcción de esta entrada. Es una portada magnífica del año 1600. Ahí hay los escudos de los señores de la casa. Ese tipo de columnas, no sé si decir herrerianas, escorialenses, unas pequeñas aspilleras. Bueno, y a ver si podemos ver la torre medieval y parte de la casona. Ahí la tenemos. Recalco, torre medieval, y en base a ella se hizo una casa-palacio hacia eso, la torre hacia el XIV y la casa-palacio hacia el siglo XVI, XV-XVI. Bueno, si tenéis oportunidad de visitarlo, pues no dejéis, porque adentro hay mucha historia, mucho patrimonio. A ver si os dejo también algún enlace del Palacio de Doriga, que fue cuartel general del mariscal Ney, el favorito de Napoleón en la francesada, cuando irrumpió con las tropas francesas, pues en Asturias, creo que en el año 1809. Posiblemente
el inquilino más famoso fue Valentín Andrés. Creo que es Valentín Andrés Álvarez, escritor, miembro de la generación del 27, conoció el París bohemio de los años 20, los felices años 20, y fue amigo de Valle Inclán, Federico García Lorca. Federico García Lorca estuvo en el Palacio de Doriga, cuando actuó en Grao con la compañía La Barraca. Creo que el año 32, puede ser, 33. Hay una placa en la Plaza del Mercado del General Ponte en Grao que conmemora cuando estuvo aquí Federico García Lorca. Y bueno, este amigo de él que vivía aquí, el más famoso inquilino, Valentín Andrés Álvarez, pues era también un escritor intelectual que bueno, perduró décadas en actividad, un referente cultural importantísimo, ¿no? A nivel no solo de Salas o Asturias, sino a nivel de toda España. De todas maneras, Luis Antonio Alías, el historiador y gastrónomo que tantas veces citamos, dice que lo que estaba más orgulloso Valentín Andrés Álvarez era haber sido campeón nacional de tangos en los felices años 20. Capacita, ya encendieron las luces y estamos, ya veis, en diciembre. Y perfectamente se puede hacer el camino primitivo, claro, si las circunstancias meteorológicas se acompañan. No nieva tanto como antes, pero puede nevar. Y entonces lo mejor pues es parar. Y no solo no nieva tanto como antes, sino que no suele cuajar demasiado. Entonces es fácil que, como mucho, parís un día o dos y que ya podéis seguir camino. Si no, lo mejor por el camino original, que la nieve ahí sí a lo mejor aguanta más, por la carretera local suele pasar el sello de la Quitanieves. Ahí veremos otro reguerín, otro arroyo. Y aquí seguimos camino, por la Beguina. Aquí la ruina de una casa, la torre de la iglesia. Y bueno, yo creo que ya vamos a llegar a Cornellana para cenar. Bueno, no es tan tarde realmente, ¿eh? No es tan tarde. No son las 6 de la tarde todavía, pero claro, ya está oscureciendo. Y el paisaje, claro, cambia. Yo sé que ahora está bastante seco, pero bueno, en invierno, aunque también llueve menos que antes, pues es fácil que pilléis días de muchísima humedad. Que haya charcos, que haya barro en algunos tramos. Pero bueno, el camino es así, hay que disfrutarlo. Espero que os haya gustado esta pequeña ruta paseo por Doriga Salas, la iglesia, el palacio de Doriga, Capacita, y nos vemos en otro camino. Hasta luego.